Mi hijo llevaba supuestamente viajando por trabajo al menos 2 años. Eso es lo que me decía mi nuera. Santi siempre fue muy atenta, quizás demasiado. Pero un sábado por la mañana, en el mercado de abastos de Sevilla, un repartidor me puso un paquete en las manos y me susurró: ¿Es usted el padre de Nacho? Cuando asentí, miró a su alrededor con nerviosismo. No puedo seguir guardando esto. Mírelo a solas. Conduje de vuelta a casa y lo abrí sobre la mesa de la cocina. Lo que encontré dentro hizo que la habitación empezara a dar vueltas. Antes de contaros qué había en ese paquete, necesito saber desde dónde me estáis escuchando y qué hora es allí. El mercado de los sábados en el centro de Sevilla había sido mi ritual semanal durante décadas. A mis 65 años, había aprendido a encontrar consuelo en el ritmo familiar de elegir los mejores tomates en el puesto de Doña Marta, o intercambiar comentarios sobre el calor con vecinos que me conocían desde que mi mujer, Rosa, y yo compramos la dehesa hace 40 años. El aire de octubre traía ese frescor particular que me recordaba a tiempos más sencillos. Mi nombre es Enrique Erací. Durante 3 años, 2 meses y 8 días, le había estado diciendo a todo el mundo que mi hijo, Nacho, estaba triunfando en el extranjero con su carrera de consultoría. Dubái, Singapur, Tokio. Su esposa, Santi, lo explicaba con una soltura ensayada cada vez que alguien preguntaba. La vida profesional moderna, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Yo quería creerla. Dios sabe que lo intenté. Estaba examinando unas manzanas de temporada cuando sentí que alguien me observaba. Señor Eras. La voz pertenecía a un hombre de unos 30 años, vestido con el uniforme de una empresa de mensajería, con el rostro pálido. Sus manos temblaban mientras me extendía un paquete envuelto en papel marrón. Usted es el padre de Nacho Eras. Lo soy, dije, soltando mi cesta. ¿Le conozco? No, señor. Mi nombre es Diego Sierra. Miró a su alrededor, al concurrido mercado, como un ciervo que ventea lobos. He estado haciendo entregas para alguien y vi a su hijo y yo. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. No puedo seguir guardando esto. La verdad importa, señor Eras. Sea lo que le hayan dicho, la verdad importa. Me puso el paquete en las manos con una urgencia repentina y retrocedió. Lo siento. Intenté hacer lo correcto, pero tengo familia. No puedo más. Desapareció entre la multitud del sábado antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Llegué a mi furgoneta antes de que mis manos empezaran a temblar. El paquete descansaba en el asiento del copiloto, un envoltorio de papel marrón aparentemente inofensivo que ocultaba lo que fuera que había llevado a un extraño a buscarme con miedo en los ojos. Recorrí los 15 kilómetros hasta casa en piloto automático, con la mente a 1000 por hora. La finca estaba al final de un largo camino de tierra, rodeada de 2 hectáreas sobre las que Rosa y yo habíamos construido nuestra vida. Tras su fallecimiento hace 2 años, el silencio se había convertido en un peso que cargaba en cada rincón vacío. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina, la misma superficie de roble donde habíamos compartido innumerables comidas familiares, y obligué a mis dedos a calmarse. Dentro encontré una memoria USB, una carta doblada y una fotografía que me detuvo el corazón. La foto mostraba a Nacho. Era inconfundiblemente mi hijo, a pesar del hundimiento de sus mejillas y esa mirada atormentada que nunca le había visto. Estaba frente a un muro de hormigón sosteniendo un ejemplar de El País. La fecha era visible. 14 de abril de este año, hace 6 meses. Pero no fue solo la apariencia de Nacho lo que me heló la sangre. Era el entorno, la calidad institucional del fondo, la forma en que parecía posar a regañadientes, como si estuviera obligado. Esto no era un viaje de negocios. Esto no era Dubái ni Singapur. La carta en mi mano empezaba de forma sencilla. Señor Eras, mi nombre es Diego Sierra.
Trabajo para Mensajería Express. Durante el último año, he estado realizando entregas en una residencia a las afueras de Madrid en nombre de su nuera. Volví a mirar la fotografía y luego la memoria USB que reposaba en la mesa como un arma cargada. Mi hijo no estaba en Dubái. Nunca se había ido de España. Durante un largo rato, me limité a mirar la foto. Luego, mis manos se estabilizaron y alcancé el USB. El viejo portátil de Rosa estaba en una esquina de la mesa. Me lo había regalado hace 3 años por mi cumpleaños, insistiendo en que aprendiera a usar el correo electrónico para estar en contacto con Nacho mientras estuviera fuera. La ironía no se me escapó mientras lo encendía e insertaba la unidad. Aparecieron 6 archivos de video en la pantalla, cada uno etiquetado con fechas de los últimos 14 meses. Hice clic en el primero. Apareció mi cocina, la misma habitación donde estaba sentado ahora, grabada desde un ángulo cerca del techo. La marca de tiempo indicaba noviembre pasado, un martes por la tarde. Vi a Santi entrar por la puerta trasera usando su propia llave, dirigirse directamente al armario donde guardo los documentos financieros y fotografiar página tras página con su móvil. 4 minutos después, se había ido. Ese día yo había estado en mi tertulia de jubilados. El segundo video mostraba el despacho de Rosa. Santi revolviendo los archivos que mi mujer había organizado meticulosamente, fotografiando declaraciones de la renta y escrituras de propiedad. El tercero la captó en el trastero, buscando en cajas que yo no había abierto desde que Rosa murió. Cada video revelaba el mismo patrón metódico. Santi moviéndose por mi casa como una profesional, documentando sistemáticamente cualquier cosa relacionada con la dehesa o nuestros activos. Mi shock inicial se transformó en algo mucho más frío. Dejé los vídeos a un lado y desdoblé completamente la carta de Diego Sierra. Su caligrafía era apretada, urgente. Señor Eras. Buen dinero, sin preguntas. Pero hace 3 semanas vi a su hijo a través de una ventana durante una entrega. Me miró con un reconocimiento no de mi persona, sino del mundo exterior, como un prisionero que vislumbra la luz del día. Diego describía cómo había empezado a hacer preguntas, contactando con conocidos y uniendo las piezas de lo que realmente estaba ocurriendo. Nacho no estaba viajando. Había sido internado. Tengo familia. Me han advertido que no interfiera. Pero su hijo necesita una ayuda que yo no puedo darle. Alguien tiene que saberlo. La carta terminaba ahí. Abrí el último archivo del USB. Un informe médico, clínico y preciso, paciente. Ignacio Nacho Eras, Centro. Residencia Los Robles, Pozuelo de Alarcón, diagnóstico. Daño cerebral traumático grave. Deterioro cognitivo que requiere supervisión continua, tutora legal. Santi Calatayud. Restricciones de visita. Se requiere aprobación de la tutora. La fecha de ingreso me dejó helado. Hace 3 años, 2 meses y 9 días. Un día después de que Nacho supuestamente se fuera a su primer destino en Dubái. Santi había asumido la tutela legal mientras yo les decía a los vecinos que mi hijo estaba labrándose una carrera en el extranjero. Lo había encerrado en un centro a menos de 1 hora de mi finca, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera haber ido en coche cualquier sábado después del mercado. Y durante 3 años, ella había estado registrando sistemáticamente mi casa, buscando algo. ¿Pero qué? Me senté en la cocina a oscuras, con el portátil de Rosa brillando ante mí, y comprendí la magnitud del engaño. Mi hijo no estaba fuera. Había sido encarcelado, su vida robada, mientras su esposa mantenía la mentira perfecta y saqueaba mi casa buscando lo que fuera que completara su plan. Mañana vería a Santi cuando me trajera a los niños. Mañana tendría que mirarla a los ojos y fingir que no sabía nada. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había consumido, dejando solo un propósito frío y claro. A la mañana siguiente, mi móvil vibró.
Era un mensaje de Santi. Enrique, ¿puedes quedarte hoy con Hugo y Valeria? Ha surgido un imprevisto. Respondí con dedos firmes. Por supuesto, encantado de tenerlos. En menos de una hora, mis nietos entraron por la puerta. Hugo, de 6 años, se lanzó a mis piernas abrazando el viejo camión de juguete que una vez fue de Nacho. Valeria se quedó atrás, con 8 años y ya demasiado perceptiva, estudiando mi cara con los ojos oscuros que había heredado de su padre. ¿Quién quiere hacer galletas? Pregunté. Los llevé a la cocina donde Rosa le había enseñado a Nacho a hornear. Mezclamos harina y azúcar. Hugo no paraba de parlotear, pero Valeria permanecía callada, midiendo los ingredientes con precisión. Abuelo, su voz era apenas un susurro. ¿Cuándo va a volver papá a casa? Me quedé con la cuchara de madera en la mano. Pensé en la fotografía. El rostro demacrado de Nacho. Sus ojos atormentados. 3 años robados mientras yo creía las mentiras de Santi. Tu padre os quiere mucho, cariño. No importa dónde esté, eso nunca cambia. Mamá dice que está demasiado ocupado para llamar. El entusiasmo de Hugo se apagó. ¿Papá se ha olvidado de nosotros? Me arrodillé, abrazándolos a los dos. Jamás. Vuestro padre nunca os olvidaría. Os lo prometo. ¿Lo prometes? Preguntó Valeria buscándome la mirada. Prometo que voy a averiguar qué está pasando con vuestro padre. Después de comer, jugaron en el jardín mientras yo los observaba desde el porche. Hugo corría por la hierba con su camión. Valeria se sentó bajo el manzano de rosa dibujando en su cuaderno. Cuando me lo enseñó más tarde, era nuestra familia dibujada con monigotes dándose la mano. Pero el que llevaba la etiqueta de papá estaba aparte, separado por una línea oscura que cruzaba la página. Santi llegó a las 6, perfectamente compuesta con unos vaqueros de marca y un jersey de cashmere. Muchas gracias, Enrique. No sé qué haría sin ti. Cuando quieras. Son buenos chicos. Se demoró en la puerta y reconocí el cambio, la sutil preparación para lo que realmente había venido a decir. Por cierto, he estado ayudando a Nacho a resolver unas dudas sobre inversiones a distancia. Pensé que Rosa podría haber guardado copias de ciertos documentos financieros, antiguas escrituras de propiedad, tal vez papeles de algún fideicomiso. Tú y Rosa siempre fuisteis tan organizados. Ahí estaba. La verdadera razón por la que necesitaba que cuidara a los niños. Mantuve mi rostro neutral. No estoy seguro de lo que tengo. Puedo mirar si quieres. Eso sería fantástico, el alivio cruzó su rostro. Sin prisas. Quizás podría pasarme la semana que viene y revisamos las cosas juntos. Claro que sí. Después de que se fuera con los niños, me quedé solo en la cocina. Todo cristalizaba. Santi había registrado mi casa durante 3 años, pero aún no había localizado lo que necesitaba. Ahora me lo pedía directamente, y yo acababa de acceder a ayudarla. Pero había un lugar que ella no conocía. Un lugar que yo mismo casi había olvidado. Rosa siempre fue meticulosa con los papeles importantes. Tras su muerte, encontré una pequeña llave en el cajón de su escritorio con una etiqueta que decía: Caja 247, Banco Sabadell. En aquel momento la dejé a un lado, demasiado hundido en el dolor para lidiar con papeleo. Mañana iría a ese banco y vería que había escondido mi mujer, que había mantenido en secreto incluso para mí. Fuera lo que fuese lo que Santi buscaba, Rosa se había asegurado de que estuviera fuera de su alcance. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Me presenté en el banco a las 9 en punto. El joven empleado sonrió amablemente. Buenos días, señor Eras. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito acceder a la caja de seguridad de mi difunta esposa. Deslicé la llave sobre el mostrador junto con mi DNI.
Tras las comprobaciones, me condujo a través de la pesada puerta de la cámara acorazada a una sala privada. La caja metálica salió con suavidad, pesaba más de lo que esperaba. Me dejó solo con lo que Rosa hubiera ocultado. Dentro encontré un documento legal titulado Fideicomiso Familiar Heras, confidencial, un sobresellado marcado para Enrique y copias de escrituras y registros financieros. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. La letra familiar de Rosa llenaba las páginas, fechadas 6 meses antes de morir. Mi querido Enrique, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y rezo para que nunca hayas tenido que buscarlo. Pero he aprendido a confiar en mis instintos. Y mis instintos sobre Santi me han inquietado durante años. He notado cosas. Pequeñas al principio. Mentiras sobre dónde ha estado. Dinero que no cuadra con su sueldo. La forma en que mira a Nacho cuando cree que nadie la ve. No con amor, sino con cálculo. He creado este fideicomiso sin decírselo a nadie excepto a Carlos Abad. Protege a Nacho y a los niños. Si algo le sucede a Nacho, si Santi intenta controlar sus activos o los nuestros, este documento lo impide. La dehesa, la tierra, todo queda en manos de un fideicomiso para Nacho y los niños, gestionado por ti. Ella no recibe nada. Lucha por nuestro hijo, Enrique. No confíes en las respuestas obvias. Eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, Rosa. Me senté en esa pequeña sala del banco con la carta de Rosa en mis manos y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Mi mujer lo sabía. De alguna manera, ella había sentido el peligro antes que nadie y había intentado protegernos desde el más allá. 20 minutos después, entré en el despacho de Carlos Abad, en el centro. El viejo abogado levantó la vista preocupado. Enrique, ¿qué pasa? Le conté todo. El paquete de Diego, los vídeos, el informe médico, Nacho prisionero en Los Robles, la tutela de Santi y su búsqueda sistemática en mi casa. Carlos escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía con cada revelación. Rosa vino a verme hace 3 años, dijo finalmente, sacando un archivo de su armario. Justo después de su diagnóstico. Estaba preocupada por algo, pero no dijo exactamente qué. Este fideicomiso es blindado, Enrique. Prevalece sobre todo. Santi no tiene acceso a tus bienes ni a la herencia de Nacho. ¿Puede impugnarlo? Puede intentarlo, pero Rosa estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo creó, y los informes médicos de entonces lo demuestran. Hizo una pausa. Sin embargo, si lo que me dices es cierto, si Santi obtuvo la tutela mediante fraude, ha cometido múltiples delitos. Necesitamos pruebas más sólidas que vídeos y sospechas. Necesitamos pruebas de dentro de ese centro. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita. Marcos Hierro, ex agente de la Guardia Civil. Si alguien puede conseguir las pruebas, es él. Esa tarde, Marcos Hierro apareció en mi finca al anochecer. Revisó la propiedad en busca de dispositivos de vigilancia antes de saludar. No he encontrado micrófonos, dijo a modo de saludo. Pero asuma que la están vigilando de todos modos. Dentro, le expliqué todo. Marcos permaneció impasible hasta que mencioné a Nacho en Los Robles. Esto es más grande que un fraude familiar, dijo con voz profesional. Conocía a Lucía Drake, la periodista que investigaba estos centros. Era meticulosa. Publicó un artículo sobre la explotación de tutelas antes de que desapareciera de la web del periódico en 48 horas. 2 semanas después, murió en un atropello en la M40. El conductor nunca fue encontrado. Me miró a los ojos. Si mataron a una reportera por preguntar, no dudarán con un ganadero que haga lo mismo. Marcos trazó un plan de seguridad operativa. Solo efectivo para todo lo relacionado con la investigación, nada de hablar del caso por teléfono,
explicaciones inocentes para cualquier actividad inusual. No confíes en nadie. Empezaré por los robles, dijo. Me haré pasar por un familiar que busca plaza para un pariente. Entraré y evaluaré la situación. Pero esto lleva tiempo, y si la vigilan a usted, tenemos que ser inteligentes. Tras su marcha, me senté en la oscuridad de la cocina comprendiendo que no solo luchaba contra Santi. Luchaba contra algo mucho más grande y despiadado. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Número desconocido. Deja de hacer preguntas sobre Nacho Eras. Este es tu único aviso. Reenvié el mensaje a Marco sin responder. Esa tarde, Santi se presentó sin avisar, con una americana impecable. Estaba por la zona. He encontrado unos formularios. Solo una autorización de historial médico para coordinar los cuidados de Nacho. ¿Podrías firmar aquí? Tomé los papeles pero no los abrí. Haré que Carlos los revise primero. Su sonrisa se tensó. ¿Tu abogado, Enrique? Es solo papeleo estándar. No firmo nada sin revisión legal. Es de sentido común. Algo cruzó su rostro. Cálculo, tal vez ira, antes de que la máscara regresara. Por supuesto, tómate tu tiempo. En cuanto se fue, llamé a Carlos. Me pidió que escaneara el formulario. 20 minutos después, me llamó. No firmes eso. Le daría a sus abogados acceso a todos tus registros médicos, incluyendo evaluaciones psicológicas. Podrían seleccionar cualquier cosa para apoyar una demanda de incapacidad contra ti. Está construyendo un caso contra mí. Me temo que es peor que eso. El miércoles por la mañana, un mensajero entregó un documento oficial. Una petición de evaluación de competencia. Santi Calatayud solicitaba al tribunal que determinara que Enrique Eras no era capaz de gestionar sus propios asuntos debido a olvidos crecientes, citas médicas perdidas, acusaciones paranoicas contra familiares y confusión sobre fechas y eventos. Adjuntaba declaraciones del doctor de la familia, señalando que me había visto distraído recientemente. El duelo por Rosa retorcido como prueba de mi declive. La vista se fijó para dentro de 3 semanas. Si ganaba, Santi controlaría todo. Mi dehesa, mis finanzas, mi libertad para luchar por Nacho. Me convertiría exactamente en lo que había hecho con mi hijo. Un prisionero de su tutela mientras desmantelaba nuestras vidas. Llamé a Carlos inmediatamente. Está intentando hacerme lo mismo que a Nacho. Se está moviendo más rápido de lo que esperaba, Enrique. Necesitamos pruebas sólidas e irrefutables de que la tutela de Nacho fue fraudulenta, y las necesitamos en 3 semanas. 10 días antes de la vista, Marcos llamó al amanecer. He encontrado a alguien dentro. Está dispuesta a hablar. A las 6 de la mañana, una mujer de unos 30 años estaba en mi cocina con ojeras y un USB en la mano. Se llamaba Paula Norte. Había trabajado en Los Robles como enfermera hasta hacía 2 semanas, cuando su conciencia finalmente ganó. No puedo testificar, dijo con voz tensa. Tengo una hija. Vi lo que le pasó a esa periodista. Pero hice copias antes de irme. Deslizó la unidad sobre la mesa. Marcos observaba por la ventana. Nacho Eras figura con daño cerebral traumático grave y capacidad disminuida, dijo Paula. Pero las notas de su historial no coinciden con ese diagnóstico. Sus evaluaciones cognitivas muestran una función normal. Se comunica claramente con el personal cuando nos permiten interactuar con él, lo cual no es frecuente. Me temblaba la mano al coger el USB. ¿Por qué las restricciones? El doctor Fuenwast firma todo lo que Santi pide. Contacto mínimo, sin llamadas exteriores, tiempo de recreo limitado. La factura es de 18.500 euros al mes, pero el nivel de cuidado real. Sacudió la cabeza. Quizás 5.000.
El resto desaparece en gastos administrativos y servicios que Nacho nunca recibe. Sacó correos impresos. Reconocí el nombre de Santi en la cabecera. Es necesario mantener las restricciones dadas las circunstancias de la tutela. El contacto familiar sigue siendo desaconsejable. Hay docenas de casos como el de Nacho en Los Robles, dijo Paula en voz baja. Personas que podrían irse a casa. Personas cuyas familias ni siquiera saben que están allí. Es un sistema, señor Heras. Y su hijo quedó atrapado en él. Esa noche, el salón de Santi parecía un escenario. Hugo y Valeria estaban sentados conmigo en el sofá. La pantalla del portátil parpadeó y apareció Nacho. Parecía más delgado que en la foto de Diego, cansado, pero sus ojos. Sus ojos estaban claros. Hola, papá, dijo, su voz ronca pero firme. Los niños empezaron a parlotear emocionados. Nacho les sonreía, les preguntaba por el colegio, por la finca. Cada respuesta era lúcida, apropiada, presente. Entonces su mirada se clavó en la mía y vi el parpadeo deliberado, el ligero golpeteo de sus dedos contra su pecho, la microexpresión que decía: estoy aquí. Soy consciente. Necesito que me veas. Santi merodeaba en el borde del encuadre vigilando. Cuando la llamada terminó, comprendí que mi hijo no estaba enfermo. Estaba atrapado. El domingo por la noche, Carlos llamó con noticias. Diego Sierra había muerto. Un accidente de un solo vehículo en la carretera de Extremadura 3 días después de entregarme el paquete. La policía hablaba de fatiga del conductor. Yo sabía que no era así. Faltaban 9 días para la vista. Teníamos las pruebas, pero yo también sabía el coste de decir la verdad y hasta dónde llegaría alguien para enterrarla. La mañana de la vista llegó fría y gris. Conduje hasta los juzgados de Plaza de Castilla solo, saliendo de la finca antes del amanecer, con el peso del fideicomiso de Rosa y el sacrificio de Diego Sierra presionando contra mi pecho. La sala de justicia, con sus techos altos y luces fluorescentes, parecía diseñada para intimidar. Santi estaba sentada al otro lado del pasillo escoltada por 3 abogados. Su abogado principal, un tal Blas Torres, se veía caro y afilado con su traje marengo. Santi vestía de azul marino, con una expresión de preocupación contenida. La nuera devota obligada a tomar decisiones difíciles. Me entraron ganas de vomitar. A las 9 en punto nos pusimos en pie para recibir a la jueza Gracia Millán. Tenía unos 60 años y unos ojos que no se perdían nada. Blas Torres comenzó con una simpatía ensayada. Señoría, estamos aquí por serias preocupaciones sobre la competencia mental de Enrique Heras. En los últimos meses ha mostrado olvidos, ha perdido citas médicas y ha hecho acusaciones paranoicas contra su nuera. Afirma que su hijo está cautivo. Alega que su nuera ha entrado en su casa. Estas no son las acciones de alguien capaz de gestionar una dehesa de 2 hectáreas y activos sustanciales. Presentó notas médicas e informes de incidentes. Escuché cómo cada verdad que yo había descubierto era retorcida para servir como prueba de mi delirio. Cada palabra era un cuchillo. Carlos se levantó. Señoría, el señor Heras no es incompetente. Ha descubierto una conspiración criminal y la señora Calatayud intenta silenciarlo de la misma forma que silenció a su hijo. Objeción. La voz de Blas Torres restalló. La jueza Millán levantó una mano. La permito. Continúe, señor Abad. Carlos preparó su portátil. Señoría, estas son grabaciones de seguridad de la residencia del señor Heras. El primer video llenó la pantalla. Noviembre pasado. Santi aparecía usando su llave mientras yo estaba fuera en una subasta de ganado. Se movía con determinación hacia el archivador del despacho de Rosa, fotografiando documentos. El murmullo recorrió la sala. Un segundo video. Misma fecha,
mismo patrón. 6 vídeos en total. Cada vez que yo salía de la propiedad, Santi entraba. El rostro de Santi perdió el color. Blas Torres intentó reaccionar. Señoría, la señora Calatayud tiene llave. Simplemente se preocupaba por el bienestar de su suegro. Los controles de bienestar no incluyen fotografiar documentos financieros, cortó Carlos. Esto fue una intrusión calculada. Señoría, la verdad es que Ignacio Heras no está incapacitado. Su tutela se obtuvo mediante fraude. Tenemos pruebas médicas del personal del centro de que está totalmente lúcido. Solicitamos que Ignacio Heras sea traído ante este tribunal para una evaluación psiquiátrica independiente. Blas Torres explotó. La jueza Millán dio un golpe con el mazo. Señor Torres, si el señor Heras está tan impedido como usted afirma, una evaluación lo confirmará. Si no lo está, tenemos preguntas muy serias sobre esta tutela. Ordeno que Ignacio Heras sea traído a este juzgado inmediatamente. Volveremos a las 2 de la tarde. A las 2 en punto, las puertas se abrieron. Trajeron a Nacho en una silla de ruedas que no necesitaba, parte de la última actuación de Santi. Se veía delgado, agotado, pero sus ojos me encontraron inmediatamente, brillando con reconocimiento y esperanza. No había visto a mi hijo en 3 años, 2 meses y 8 días. El hombre de esa silla no era el fantasma que Santi había descrito. Entró el doctor Roca, el psiquiatra designado por el tribunal. Señoría, he completado mi evaluación de Ignacio Heras. Mis conclusiones. El señor Heras está totalmente lúcido. Comprende sus circunstancias y no muestra signos del deterioro descrito en los registros del centro. No requiere tutor y debe permitírsele hablar por sí mismo. En mi opinión profesional, su institucionalización continua no tiene base médica. La sala estalló. La jueza Millán golpeó de nuevo el mazo. Nacho tomó aire. Hace 3 años, mi esposa y yo discutimos por dinero, su voz era ronca pero clara. Tengo un fideicomiso que mi madre estableció con restricciones de acceso. Santi quería que las rompiera para inversiones inmediatas. Me negué. Se volvió agresiva. Estábamos cerca de la escalera de casa. Me empujó. Me caí. Desperté en el hospital con un golpe en la cabeza, confundido. Para cuando tuve la mente clara, ella ya había conseguido la tutela. Les dijo a los médicos que tenía delirios violentos. He estado en prisión 3 años, señoría, mientras mi esposa vaciaba mis cuentas y registraba la casa de mi padre buscando documentos para controlarlo todo. Blas Torres se levantó. Esto es un falso recuerdo de un trauma cerebral. Señoría, dijo Carlos con calma, hay una prueba más. Marcos Hierro puso una grabación. Era una conversación en el pasillo del juzgado 90 minutos antes, durante el receso. La voz de Santi increpando a Enrique en un momento que creía privado. Deberías haber firmado lo que necesitaba, Enrique. Deberías haber seguido confundido y dócil. Nacho nunca fue lo bastante bueno ni ambicioso. Cuando se cayó por esas escaleras, vi una oportunidad. Proteger la herencia de mis hijos de su incompetencia. Me has obligado a tomar medidas que no quería tomar. La ley española permite grabaciones si el que graba es parte de la conversación y Marcos había estado allí. El silencio fue absoluto. He oído suficiente, dijo la jueza Millán. La tutela de Ignacio Heras queda terminada con efecto inmediato. La petición respecto a Enrique Heras queda desestimada. Ordeno una investigación inmediata contra la señora Calatayud por fraude de tutela, explotación financiera y posible tentativa de homicidio. Se levanta la sesión. Esa noche fue arrestada en su casa. Fue el comienzo de la justicia. 6 meses después del juicio, Nacho y los niños se han mudado de vuelta a la dehesa. La casa, que se sentía hueca tras la muerte de Rosa, ahora rebosa vida.
Risas de niños, la voz de mi hijo leyendo cuentos al acostarlos. El sonido de la sanación. Santi fue condenada a 15 años de prisión sin fianza. La investigación sobre la residencia Los Robles se expandió como un incendio forestal. El Dr. Fuenwast y 3 empleados fueron arrestados. Se identificaron otros 12 pacientes en circunstancias similares. Vidas robadas encerradas tras puertas con código. El centro cerró permanentemente. Paula Norte recibió inmunidad a cambio de su testimonio y ahora trabaja para una asociación de reforma de tutelas. La familia de Diego Sierra supo la verdad sobre su heroísmo. Los visité personalmente para asegurarme de que supieran que su marido y padre había salvado la vida de Nacho. Sin el valor de Diego aquella mañana de sábado en el mercado, mi hijo seguiría encarcelado. Se lo debemos todo. Nacho volvió a casa 3 días después del juicio. Hugo y Valeria una semana después, tras terapia familiar. La transición fue dura para ellos. Su madre en la cárcel, su padre alguien a quien apenas recordaban, y su abuelo, que parecía un anciano, revelado de repente como un guerrero feroz. Pero gradualmente llegó la sanación. Nacho se encargó del trabajo en la dehesa, arreglando cercas, cuidando del ganado, tareas que su cuerpo recordaba incluso cuando su mente luchaba con los 3 años perdidos. Cenas familiares cada noche, compartiendo el día, surciendo poco a poco lo que Santi había desgarrado. Una tarde de otoño, me senté en el porche viendo el atardecer sobre los campos. Nacho se sentó a mi lado con Hugo en su regazo y Valeria apoyada en mi silla. Nunca te di las gracias como es debido, papá, dijo Nacho en voz baja. Por no rendirte. Por creer cuando ni siquiera podías hablar conmigo. Le apreté el hombro a mi hijo. Eres mi hijo. Rendirse nunca fue una opción. Dentro, la foto de Rosa estaba sobre la chimenea junto a su carta enmarcada. Lucha por nuestro hijo. Eres más fuerte de lo que crees. Lo había logrado, no mediante la violencia o el poder, sino negándome a aceptar mentiras cómodas, confiando en mi instinto y dando un paso tras otro cuando todo parecía imposible. La verdad había ganado. La justicia había llegado. No con grandes titulares, sino aquí, en la risa de mi hijo y la recuperación de mis nietos. Abuelo, ¿nos cuentas un cuento? Preguntó Valeria. Sonreí. Érase una vez un hombre que creía entenderlo todo sobre su familia. Les conté una versión editada sobre el padre heroico prisionero y el abuelo valiente que luchó por la verdad. Algún día sabrán todos los detalles. Esta noche necesitaban esperanza. Mirando atrás, veo a un hombre que casi lo pierde todo porque eligió la comodidad sobre la verdad. No seáis como yo. No ignoréis las señales de advertencia cuando alguien en quien confiáis empieza a controlar la narrativa. No esperéis 3 años para hacer las preguntas difíciles. Dios nos dio instintos por una razón. Esa inquietud que sentí al ver la sonrisa de Santi que nunca llegaba a sus ojos. La extrañeza de los viajes repentinos de Nacho. Ignoré esos dones porque enfrentarlos parecía demasiado difícil. Eso casi me cuesta la vida de mi hijo. El mal prospera cuando la gente buena elige la conveniencia sobre el valor. Cuando aquel paquete llegó al mercado de abastos, fue una oportunidad para luchar. Podría haberlo descartado, pero elegí el camino difícil y encontré a mi familia al otro lado. Esta historia no es única. Ahora mismo, en algún lugar, otra familia está siendo desgarrada por fraudes de tutelas y explotación financiera. Estas historias necesitan ser contadas y compartidas porque pueden salvar vidas. Vuestra valentía para hablar puede marcar la diferencia. No dejéis que el miedo os silencie cuando sintáis que algo va mal. Luchamos por aquellos a quienes amamos. Si esta historia os ha conmovido, dejad un comentario compartiendo vuestras impresiones. Suscribíos y compartid este relato con alguien que necesite escucharlo hoy. Vuestra voz importa. Juntos luchamos por la verdad.
Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.